Saludos tengan todos. Rico Ventura aquí nuevamente. Una semana más, gracias a Dios. Disfrutando de un tiempo libre. Hace unos días coloqué en mi página de Facebook sobre la unificación que se celebró en el 1994 en la WCW entre el campeonato peso pesado de la WCW, el campeonato mundial peso pesado, y el International World Heavyweight Championship, que eventualmente se convirtió en el campeonato mundial de la WCW, otros le conocen como el Big O. Antes de comenzar, quiero recordarles que Collection Spot es el lugar para que usted trabaje sus campeonatos de lucha libre, tanto para las empresas, coleccionistas que buscan piezas customizadas, empresas que buscan un diseño original. Estamos en Collection Spot para servirle. Búsquenos en Facebook, puede escribir y le vamos a contestar. Nos vamos a tardar, como siempre he dicho, pero vamos a cumplir. Pero sin más preámbulo, y para evitar que al amigo Joel Mercado le dé un ataque al corazón deseando que comience a hablar y que deje la introducción larga, saludos Joel, y no me importa si quieres que vaya más rápido, yo voy a mi paso, papá. Yo no trabajo por hora ni tampoco trabajo en Wall Street como usted. Saludos, papá. Se le aprecia mucho, se le respeta. Un saludo también a los compañeros Javier Cajigas, a Javier Rodríguez, que son los que están dando detalles históricos, incluyendo colaborando con réplicas también para el deleite de las personas en la parte histórica de los campeonatos de lucha libre de Puerto Rico. Al amigo Wilfred Picorelli, que siempre ha estado activo con lo que es WWE, a mis amigos José Chaparro, José Vázquez, Rafi Marrero, que siempre proveen detalles, fotos y cositas que muchas veces me faltan. Por supuesto, a mi gran amigo Luis Nieves, el profesor, que muy pocos tienen el privilegio de conocer a ese gran caballero que yo le llamo el profesor, porque el conocimiento que este hombre tiene en lo que viene siendo la NWA, los territorios y los diferentes estilos en Europa, Japón. Este hombre es un sabio, diría yo. Es de los que me presionan para que yo siga dando lo mejor de mí, para que siga trabajando estos temas. Y cuando a veces me hace falta un reto para salirme del comfort zone, ahí está el profesor tirando cantazos para que yo actúe. Ok, como siempre, ando siempre con mi lista de apuntes, porque ya a esta edad uno comienza a olvidarse de las cosas. Bueno, la unificación en WCW. Para ser más exacto, estamos hablando del 23 de junio de 1994. Al momento de grabarse este video ya va 29 años, ya que estoy grabando en julio del 2023. Y es el evento Clash of the Champions número 27. Para los que no saben qué era Clash of the Champions, no era ni un pay-per-view ni un premium live event. Clash of the Champions era estos eventos que la WCW, bueno, tomando desde NWA cuando originalmente comenzó, eran estos eventos que eran gratuitos. Cuando digo gratuitos, eran por el canal TBS, si la memoria no me falla. Tenían ese sabor a un pay-per-view, a un premium live event, pero no tenías que pagar adicional. Era un evento especial que incluso tenía la decoración muy bonito, todo como si fuera un premium live event, un pay-per-view, pero era gratuito. Ahora, sabes que había momentos en que tenían que ir a la pausa comercial, pero tenía el sabor, el estilo y la calidad de un premium live event. En la edición número 27, celebrada en South Carolina, tenemos esa unificación entre el campeón mundial peso completo de la WCW, que era Nature Boy Ric Flair, y el campeón mundial peso completo internacional, Sting. Suena un poco confuso eso de campeón mundial internacional. El Comité Internacional, que era una subsidiaria
de WCW. En aquel entonces, en 1994, podíamos jugar con esas historias fatulas y no las creíamos. Era una subsidiaria que se tenía, que regulaba básicamente eventos a nivel mundial en New Japan, en New Japan que está en Japón, en Alemania, etcétera. Era como usted tener un Bank of America que cubre Estados Unidos y hay otro grupo de Bank of America que está en Japón, México, Australia. Es un ente aparte, pero dentro de la misma matriz. Lo único que en este caso era ficticio, pero vamos a partir de esa línea. Entonces, para entender por qué en 1994 estábamos observando una unificación, significa que tenemos dos campeonatos mundiales, básicamente, que no era común en aquel entonces. En aquel entonces, una empresa tenía sus campeones, pero siempre iba a tener su campeón mundial peso completo. No íbamos a tener dos, como sucede en la WWE. Ahora, para entender este revolú, porque fue un pequeño revolú, vámonos un poquito atrás. 1988, Ted Turner compra lo que era Jim Crockett Promotion, la parte de el territorio que Jim Crockett, los territorios que Jim Crockett tenía. Y digo los territorios porque Jim Crockett había comprado otros territorios. Y entonces, al comprarlo Ted Turner, la idea era competir contra Vince McMahon. Recuerden, Ted Turner está comprando el territorio de Crockett, lo que Crockett tenía dominio. Ted Turner no compró NWA. NWA no era una empresa. NWA era un ente gubernamental donde distintas empresas, pequeños territorios, pertenecían a esa asociación que los regulaba. Ese tema merece un video aparte ya que es largo. ¿Qué sucede? Todo iba corriendo bien y para 1991, cuando Sting se enfrenta a Ric Flair, que Ric Flair vence a Sting por el campeonato mundial peso pesado de la NWA, ahí comienza el nacimiento de lo que es WCW, World Championship Wrestling, de que de por sí era parte de un programa, pero ahí como que quieren cambiar una imagen, una identidad propia a crear WCW. Por lo que ese reinado de Ric Flair, cuando vence a Sting en enero del 91, básicamente vendría siendo el primer reinado de campeón mundial WCW, aunque el campeonato que se seguía utilizando era el Big Gold, que era el NWA World Heavyweight Champion. En otras palabras, es como decir, Ric Flair es campeón mundial del NWA y Ric Flair es campeón mundial de la WCW, pero están cargando un mismo campeonato, uno solo. Es un revolú, es un arroz con berenjena, como decimos en Puerto Rico, pero vamos a tratar de darle un poquito de sentido a este asunto. 1991, ahí es donde Ric Flair comienza a tener sus diferencias con, si no me equivoco, Jim Hurt, y hace su salida, y ahí es cuando parte a la WWF, WWE en aquel entonces, WWF, WWE hoy día. ¿Qué sucede? Cuando tú eras campeón de la NWA, cuando portabas el campeonato mundial, toda persona que ganaba el campeonato tenía que depositar $25,000. Era como un insurance policy para la NWA, para así evitar que si se robaban el campeonato, se lo llevaban o algo, la NWA por lo menos estar cubierto. $25,000 en 1991 equivale hoy día a unos $55,000 a $56,000. O sea, imagine usted hoy día un Roman Reigns que para ganar el campeonato tenía que haber depositado $55,000-$56,000 a WWE, en lo que él está en su tiempo de campeón. Y este dinero pues va a una cuenta de banco que iba generando impuestos, no, obviamente iba a tener los de los impuestos, iba generando intereses, y no los intereses de hoy día, sino que era un poco mayor. ¿Qué sucede? A la NWA
y Jim Hurt y todo este grupo de personas no querer pagarle el dinero a Ric Flair se llevó el campeonato. Y ahí es donde él lo debuta en verano del 91 en la WWF, que ahí es donde viene la historia del Real World Champion, whatever. Y esto creó problemas, porque en WWE había comenzado ya había comenzado una contienda legal para ir a demandar. No recuerdo bien si era solo a Ric Flair o claramente estoy seguro que la intención era demandar a WWF y a Ric Flair por el uso del campeonato. Por eso fue que en un momento tuvieron que sacar el campeonato, el Big Gold, y utilizar uno de los de pareja y una versión que también fue trabajada para Ric Flair con el diseño del de pareja, y se le ponía la imagen blurry para que uno no pudiera verlo en televisión exactamente lo que estaba sucediendo. Y era algo histórico donde, mira, nosotros, Jack Tunney ordenó que el campeonato no se enseñara, pero mientras estuvieron usando el Big Gold, sí, lo enseñaron. ¿Qué sucede? La salida de Ric Flair, que se lleva el campeonato, WCW le urge sacar un nuevo campeón. Y ahí es donde se utiliza un campeonato que usaba Dusty en Florida temporariamente, y le colocaron una plaquita en el centro o algo bien chapucero para así utilizarlo mientras se creaba el nuevo campeonato, que vendría siendo el primer campeonato oficial de la WCW, el primer WCW World Heavyweight Championship oficial. Todo este tira y jala genera distintos problemas, y a la misma vez también se querían mantener lejos de asuntos legales. La WWF quería mantenerse lejos de asuntos legales. Qué casualidad que esto sucede año y medio, un año antes de lo del juicio y los problemas con el esteroide. Y entonces, para 1992, el Big Gold vuelve a las manos de la NWA. Y ya para ese entonces WCW tenía un nuevo campeonato mundial peso completo. Al volver a las manos de NWA, están en la necesidad de tener un nuevo campeón mundial en WA. Ric Flair, para los efectos, terminó siendo el último campeón en WA para 1991. Una vez se va para WWF, automáticamente es el título, el nombre de campeón es despojado. WCW ahí corona a Lex Luger y eventualmente tienen un nuevo campeonato. NWA toma posesión del Big Gold en 1992. Hacen, si no me equivoco, fue un torneo en Japón. Había buenas relaciones entre WCW, New Japan y NWA. No necesariamente buena, pero relaciones de negocio tolerables. Y entonces ahí, ya para 1992, Masahiro Shono oficialmente se convierte en el NWA World Heavyweight Champion. Vuelvo y repito, NWA era un ente gubernamental, no una empresa. Por lo que básicamente estaba haciendo negocios con WCW y estaban compartiendo espacio televisivo. O sea, la gente de NWA salía en los espacios televisivos de WCW. Y básicamente el campeonato en NWA estaba corriendo a la par con los demás campeonatos de WCW. Siempre se hacía énfasis de que es el campeonato mundial de la NWA. Masahiro Shono se proclama campeón en 1992. Luego es vencido por The Great Muta. The Great Muta se convierte en el campeón mundial de la NWA. Y para Super Brawl 3, que fue un pay-per-view lo que hoy día le dicen un Premium Live Event, ahí es donde Muta pierde el campeonato ante The Lone Wolf, Barry Windham. Barry Windham se convierte en el campeón. Y estamos entrando ya en el 93. Y casualmente ya para Super Brawl 93 es que Ric Flair vuelve a WCW. Luego de su tiempo en el territorio de Vince McMahon, en la empresa de Vince McMahon. Y a todo esto, así es como vemos la ecuación en WCW. Tenían su campeón mundial peso completo,
tenían su campeón de los Estados Unidos, tenían su campeón de la televisión, tenían el campeón mundial peso completo de la NWA, tenían los WCW Tag Team, los campeonatos en pareja de la WCW, los campeonatos mundiales en pareja de la NWA, que básicamente esos campeonatos en pareja estaban técnicamente unificados, le llamaban Unified, o sea, estaban básicamente juntos, se defendían, y las parejas que ganaban los 2 sets de campeonatos. Ese es otro tema que podemos tocar en algún otro momento. Pero estamos corriendo la empresa y estamos corriendo con 2 campeonatos mundiales ya en ese momento. Septiembre de 1993, ya cercano a lo que era el Fall Brawl War Games, se promocionó la lucha entre Ric Flair contra Rick Rude por el NWA World Heavyweight Championship. Pero ¿qué sucede en septiembre? En septiembre, las relaciones entre NWA y WCW, catapum. Catapum. O sea, usted sabe. No, es que esto es de. No puedo, tengo que mantenerlo PG-13. Rompieron relaciones. Y aunque NWA quería mantener esa estrecha relación con WCW, quería seguir absorbiendo en resumen, no terminaron en buenos términos, porque básicamente WCW ya no necesitaba ya estar bajo NWA, aparte de que ya NWA ya había perdido mucho poder como tal. Ya NWA no era lo que era 5, 6, 7 años atrás de 1993. Por lo tanto, ya NWA era un mal gasto que WCW básicamente tenía. ¿De qué me vale pagar una membresía a un ente gubernamental que ya ni siquiera le queda mucho? Y ya estábamos ya Vince McMahon se había pasado por el forro el respeto a los demás promotores, y Vince McMahon venía tumbando cabeza al que sea. Eso había que jugar al mismo nivel. Por lo que cada vez que se veía el Control Center, que era cuando se mencionaba la cartelera, se decía: esta lucha es por el campeonato mundial del NWA, Rick Rude contra Ric Flair. Ahora, el día del evento, cuando Rick Rude vence, Rick Rude no cae como campeón mundial del NWA. Ya para los efectos, Rick Rude sí ganó el Big Gold, pero no es campeón mundial del NWA porque ya las relaciones habían acabado. Me parece que NWA trató de pedir el campeonato, pero este campeonato quien ordenó este campeonato fue Jim Crockett a finales del 85. No recuerdo si para ese entonces Jim Crockett era presidente del NWA, pero realmente él ordenó ese campeonato, lo mandó a hacer, por lo que asumo que era propiedad de Jim Crockett, el campeonato como tal, el Big Gold. Y entonces WCW ya no puede llamar este campeonato NWA World Heavyweight Title. Eso comienza a llamarle World Title, World Heavyweight Title, hasta que se le ocurre la idea de que International World Heavyweight Championship. El Comité Internacional de WCW reconoce a Rick Rude como el campeón mundial de esa subsidiaria. Y como WCW hacía intercambios con New Japan, luchadores de ellos venían hacia WCW, como también luchadores de WCW iban a Japón, pues se podía vender la historia. Y allá hubo una lucha entre Rick Rude y Sting, y fue por el campeonato, y eso le daba como que validez al campeonato, lo colocaba como un campeonato mundial dentro de la misma empresa. Pero realmente buscaron qué hacer con este campeonato, porque ya tenían un campeonato mundial WCW. Y para comprobar la validez de este campeonato, cuando se hacían los famosos pay-per-views, que hoy día le dicen Premium Live Event, siempre quedaba claro que la última lucha era la del campeonato mundial. El main event siempre era
el campeonato mundial, o por lo menos el 98% de las veces era el campeonato mundial. Y el main event, tanto en eventos como Halloween Havoc 93, Starrcade 93, Super Brawl 94, Spring Stampede 94, fue el WCW World Heavyweight Championship. Ahora, Slamboree, que fue el evento que se hizo en el mes de mayo de 1994, la lucha estelar fue Sting contra Vader, porque el campeonato internacional, campeonato mundial del Comité Internacional, había quedado vacante. Y cierran la noche con esa lucha como la lucha estelar, dando una validez y diciendo, mira, este campeonato también es igual de importante que el que tiene Ric Flair. Ahora, junio 1994, ahí es que se anuncia y se dice, ya no vamos con esto de dos campeones mundiales. Aquí cada deporte tiene un campeón. NBA tiene el campeón, MLB tiene un campeón, fútbol tiene un campeón. Nosotros vamos a tener un solo campeón, no vamos a tener dos campeones mundiales. Y ahí es que entonces surge la unificación, la lucha de unificación entre Ric Flair y Sting. Cabe señalar que cuando esta lucha se anuncia, Ric Flair y Sting ambos eran fan favorite, eran lo que le dicen luchadores técnicos babyface. Solo los dos eran no solamente campeones mundiales, eran fan favorite. Esto surge luego de anunciar que Hulk Hogan ya había firmado con la WCW. Ver a Hulk Hogan que firmó con una empresa que no era la de Vince McMahon, en aquel entonces era un wow, algo que impresionaba. No teníamos los spoilers, no teníamos estas famosas páginas hablando de que se dice que este va a salir allá, se dice que estuvo enojado y firmó. No se tenía eso, todo era sorpresa, a menos que pagaras el hotline y allá Minjin te daba los detalles. Pero ya se había anunciado que Hulk Hogan venía, y al tener a Hulk Hogan, estamos hablando de que teníamos a la gran figura principal de la lucha libre, a Ric Flair también, y a Sting, tres babyface en la misma empresa. Había que hacer ajustes, y entonces se crea esta lucha de unificación. Ya Ric Flair estaba dando como indicios a irse al lado rudo, pero aún mantenía popularidad. Para añadirle a esta ecuación, no solamente los dos campeones mundiales, no solamente que los dos eran fan favorite, Sensational Sherry había debutado en la empresa y no se sabía con quién ella se iba a afiliar. Ella estaba buscando a quién manejar, y entonces por varias semanas ella estuvo sentada tomando notas, y al final todo parecía en que o era Sting o era Flair. Cuando se hace el anuncio de la lucha, ambos luchadores entran, estamos en South Carolina, y de ahí suena la canción, que por cierto la canción que utilizó Sherry entrando a ese Clash of the Champions fue la que luego utilizó Eddie Guerrero cuando comenzó en el 95. Les recomiendo que busque para que se dé cuenta del detallito que les estoy dando, pero eso no viene al caso. Y entonces Sherry, que tenía la cara tapada con una máscara de estas como tipo carnaval, cuando se quita la máscara tenía la exacta pintura que tenía Sting, dando a entender que ella había seleccionado a Sting. Para hacer el cuento largo corto, Ric Flair, como the dirtiest player in the game, logra la victoria, y ahí Sherry o cambia de pensar y se une a Flair, o era ya un plan que había para tomarle el pelo a Sting. No recuerdo muy bien cómo fue. Al final sé que ella brincó a abrazar a Flair y unirse a Flair, y comenzaron a atacar a Sting. De esta forma unifican ambos campeonatos. Flair da el brinco completamente al lado oscuro como rudo. Sherry se une a Ric Flair y comienza
el territorio, el terreno, a labrar el terreno para lo que iba a ser Bash at the Beach 1994, que era el debut de Hulk Hogan, porque Hulk Hogan al parecer era el próximo en lista para retar a quien de los dos ganara y unificara los campeonatos. Bash at the Beach fue este Clash of the Champions fue junio 23, Bash at the Beach fue julio, no recuerdo bien la fecha, pero fue menos de 30 días después, o sea que fue como a las 3 semanas, que ahí es donde Hulk Hogan obviamente hace su debut con la empresa, ganando el campeonato allá en Orlando, Florida. Detallito misceláneo: Sting, como International World Heavyweight Champion, cargaba el Big Gold. Ric Flair utilizaba la versión que hizo Reggie Parks de 1991. Cuando unifican, el Big Gold toma el escenario como el WCW World Heavyweight Championship. Hace más sentido porque cuando analizábamos los dos era más histórico, era mucho más grande. El campeonato mundial de la WCW de 1991 era mucho más pequeño. Y aunque a mí en aquel entonces me gustaba más el de WCW porque me parecía un poquito al Wing Eagle de WWF y era más colorido, pero realmente ya el campeonato había pasado se veía más demacrado. El platito pequeño que decía WCW, que está cercano a los press buttons, se le había caído y era mucho más pequeño. Ese campeonato en la cintura de Hulk Hogan no se iba a ver, se iba a ver muy pequeño, y era lo más común mantener el Big Gold. Ahora bien, si esta fue la idea desde un comienzo o no, no sé, porque no trabajaba para la empresa, pero analizando el tipo de persona que la gente describe que es Hulk Hogan, yo dudo que Hulk Hogan estaba dispuesto a compartir el escenario estelar o el escenario de campeón mundial con otra persona. Yo estoy seguro que Hogan vio eso de que como que dos campeones mundiales, that's not gonna work for me, brother. Aparte de que haber tenido dos campeones mundiales en aquel entonces no hacía sentido alguno, y ya había mucho campeonato individual para la empresa, le restaba importancia al de los Estados Unidos y al de la televisión, que eran campeonatos secundarios. Y aunque usted me va a decir, pero después trajeron el Cruiserweight y volvieron a tener la misma cantidad de campeonatos individuales, pero la diferencia es que el Cruiserweight iba enfocado a un grupo selectivo por peso, que era un campeonato totalmente aparte, que no le quitaba el plano secundario al de los Estados Unidos y al de la televisión. Y aparte de que, mira, si ya en WA ya de por sí no era relevante en los planes de WCW, ¿por qué mantener otro campeonato mundial? ¿Por qué traerlo de antemano? Son decisiones que uno no sabe porque uno no trabajó para ellos. Pero ahí tienen un poquito de lo que vino siendo la historia de esa unificación. Creo que cuando se anunciaba y se hablaba de eso, se decía que era la primera vez que era una unificación de campeonato mundial. Y digo mundial porque en la historia de NWA vimos varias unificaciones, entre ellas la del campeonato nacional y el de los Estados Unidos. Y se vendía como la primera vez que se unificaban dos campeonatos mundiales. Obligatoriamente había que pasar a Ric Flair al lado rudo si Hulk Hogan venía para la empresa. Obligatoriamente pasar a Sting era un suicidio. No, pero definitivamente uno de los dos tenía que pasar a rudo, y la mejor opción era Ric Flair. Sting no era la opción correcta para pasar a rudo. Porque como dije, la presencia de Hogan era que ibas a tener a Ric Flair, Hogan y Sting como los técnicos principales. Y entonces que tenía el lado rudo. Y aún así, aún pasando a Ric Flair a rudo, cuando Macho Man viene a WCW, eso impulsó a tener Hogan
Macho Man en el plano principal como los babyface, como los técnicos, y lanzó a Sting a un plano ya tercero, como lejos. Y no se tenía que virar a Ric Flair a rudo. Punto. Había que tener esa famosa lucha entre Ric Flair y Hulk Hogan, que fue, como mencioné, Bash at the Beach. Casualmente, Bash at the Beach 94 es el primer evento donde Hogan hace aparición en WCW en un pay-per-view, luchando. 2 años después, Bash at the Beach 96 es donde nace la NWA, el NWO, perdón, cuando Hogan traiciona. Y Bash at the Beach 2000, que es si no me equivoco, la última aparición de Hulk Hogan en la WCW. Al parecer ese evento del mes de julio era para WCW o para Hulk Hogan era la cuna de hacer cambios o retiros o hacer cualquier tipo de cosa. Parece que a Hogan le gustaba la situación de la playa. O no sé, eso soy yo opinando. Pero ahí tenemos un poquito de lo que fue esa unificación. No se puede realmente, más allá de los detalles, pues yo presencié como fanático esos tiempos. Yo vi los pay-per-view, no me lo contaron o no lo busqué, no fui a Wikipedia, porque en Wikipedia claramente hay muchos errores cuando se habla de varios campeonatos y de los que portaron algunos campeonatos. En el listado de los campeones he visto muchos errores, por lo que no me dejo llevar de eso. Lo que me dejo llevar es de aquí, porque no me lo dijeron, no lo leí, yo lo presencié, que es la diferencia. Y nada, quería compartir eso con ustedes, recordarles que Collection Spot es el lugar de hacer sus campeonatos, de trabajar las restauraciones. Nos veremos en el próximo video. Déjenme saber qué otro tema histórico de campeonato quisiera. Podemos cubrir lo de los campeonatos en pareja, cuando corrieron los de WCW y los de NWA simultáneamente. Pudiéramos también hablar un poquito de describir lo que era NWA como tal, para los que todavía piensan que NWA era una empresa en aquel entonces. Hoy día sí es una empresa. En aquel entonces, como les dije, era un ente gubernamental. Y me deja saber de otro tema. También estamos trabajando el famoso torneo que se me ocurrió en la mente y lo compartí en Facebook, de 32 campeonatos que seleccionamos para llevarlos a un tipo de torneo donde la gente vote quién era más lindo y al final de cuentas sacar cuál es el más lindo dentro de ese grupo. Eso pendiente a mi Facebook para que así lo pueda participar y podamos pasarla bien y disfrutar. Saludos nuevamente. Me despido. Gracias por los mensajes, gracias por la aportación cuando me escriben y me proveen data que había olvidado o datos que quisieran indagar. Y sigan siguiendo. Perdone el error, el horror. Esto es sin filtro, esto es sin editar, nada. Esto es... No voy a decir arroz y habichuela, porque después Picorelli va a empezar a decir que me estoy robando las ideas de él y todo lo demás. Picorelli es así como ñoño a veces, se pone medio chabón. Pero por lo menos no es el lobo. El lobo es la causa de las culpas de todo. Esto es en blanco y negro, señores. No vamos a hacer nada fancy. Vamos a traer la información como es. Y si a usted no le gusta, pues mira, Hanky, lárguese. No, tampoco me quita el sueño que él considera aburrido lo que estoy diciendo. De verdad no me quita el sueño. Sigo comiendo, sigo durmiendo, sigo pasándola bien. Y seguimos pasándola exóticos, como dice el profesor Luis Nieves. Así que nos veremos en la próxima. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Y seguimos en sintonía. Recuerden, Collection Spot. Este es su servidor Rigo Ventura. Un abrazo. Y ahora es donde yo hundo este botoncito para terminar la grabación.